vida. En estos primeros 3 años duplica su tamaño, alcanza el 87% de su peso, y también el número de sinapsis neurales va a crecer exponencialmente. Es por esto que la nutrición es el factor ambiental más importante que influye en los procesos de desarrollo a través de la regulación de los mecanismos epigenéticos. Y quería traer este concepto, el concepto DOHA. Este es un estudio que fue elaborado por la subcomisión DOHA de la Sociedad Argentina de Pediatría el año pasado. Este concepto, la traducción en realidad es el origen de la salud y la enfermedad en el desarrollo, y fue descrito originalmente por David Barker, que, al explicar justamente la disminución o la relación en realidad entre el bajo peso del nacimiento, las condiciones adversas, intraútero, y también su relación con las enfermedades cardiovasculares. Este concepto se enmarca en un modelo integrador de eco-biodesarrollo, explica cómo las influencias ambientales tempranas, reconocidas como la ecología del individuo, que son los factores ambientales, familiares, socioeconómicos, el estrés también, pueden afectar el programa biológico y dar como resultado fenotipos que manifiestan alteraciones en las capacidades de aprendizaje, en los comportamientos adaptativos, en la salud física y mental en el curso de la vida. Las experiencias nutricionales tempranas relacionadas con la salud de la mamá, el ambiente intraútero y la alimentación en los primeros años de vida proveen un marco adecuado para el conocimiento de cómo las diferencias en el ambiente durante el desarrollo temprano pueden llevar a cambios permanentes en el metabolismo y que perduran para toda la vida. Estos eventos van a programar riesgos para, por ejemplo, trastornos crónicos como decíamos hoy, la obesidad, el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cognitivas. Vamos a ir desarrollando estas 2 primeras etapas del embarazo y la lactancia. Después Mili va a extenderse un poco más, también con la parte de alimentación del niño. En el embarazo, sabemos que no es una indicación que la madre tenga que restringir alimentos, que tenga que restringir energía, que tenga que restringir nutrientes, que tenga que hacer dieta, por así decirlo. Pero sí sabemos que una buena alimentación de la embarazada debe estar, provista por un aporte energético adecuado para asegurar su propia salud y también la del bebé en crecimiento. Generalmente las mujeres que ya viven con una alimentación variada y equilibrada antes del embarazo, por eso hoy les decía que en estos 1000 días incluimos la etapa previa al embarazo, la preparación a ese embarazo, suelen afrontar la gestación con reservas energéticas suficientes para lograr un crecimiento y desarrollo fetal normal. Podemos realizar la valoración del estado nutricional de la mujer al comienzo del embarazo con el cálculo del índice de masa corporal, que es la relación del peso a la talla al cuadrado, y puede ser una recomendación útil y en muchos casos imprescindibles para planificar correctamente la ganancia óptima de peso. De todas maneras, no es la única herramienta que tenemos. Obviamente que quien está acompañando a esa mujer, su obstetra, su médico, va a evaluar muchísimos otros parámetros, por supuesto. De todas maneras, la ganancia de peso va a depender del índice de masa corporal previo al embarazo y de si es una gestación única o gemelar. Y en relación a eso les dejo este cuadrito del Instituto de Medicina sobre la ganancia de peso de acuerdo al índice de masa pregestacional, si es que se conoce, si es que se conoce, previo al embarazo cuál es ese IMC, o un estimativo también. Vemos, por ejemplo, que mujeres con déficit en el peso, se les sugiere una ganancia de peso total en el embarazo entre 12,5 y 18 kilos. Fíjense que en un índice de masa corporal que nos indica normopesos entre 11,5 y 16 kilos. Y ya cuando estamos ante un embarazo, donde se inicia el embarazo con sobrepeso u obesidad, la ganancia de peso que se sugiere va a ser
menor el total durante el embarazo, pero nunca va a ser menor a por lo menos 6 kilos. Incluso si estamos hablando de una mujer gestante que inicia el embarazo con obesidad. Y por supuesto esos valores van a cambiar de acuerdo a si se trata de un embarazo gemelar, por supuesto. Van a ser mayores. Puede ser también muy útil la curva de ganancia de peso. También se realiza esta curva en relación al índice de masa corporal por la edad gestacional. Fíjense que en la línea de abajo vamos a ver las semanas de gestación y por otro lado el índice de masa corporal se va armando la curva de acuerdo a las semanas y al IMC, y lo que se sugiere siempre es que sea un aumento, una ganancia de peso armónica, más allá de que se inicie incluso por encima de los valores normales. Valores normales me refiero a esta línea sombreada, ¿no? Que ven aquí, entre 25, entre 20 más o menos y un poco más de 25, podemos decir que es un IMC normal de acuerdo a la edad gestacional. Por encima de ello, exceso de peso y por debajo, déficit de peso. Pero como les decía, siempre buscando una curva armónica en la ganancia de peso. Con respecto a la lactancia y la importancia de la alimentación en la lactancia, no quería dejar de traerles este estudio que fue realizado a principios de este año. Fíjense que fueron varios autores que han participado, que lo que hicieron fue evaluar la asociación entre la dieta de la mamá inmediatamente posparto y hasta los 3 meses posparto y la asociación con con el tipo de alimentación que recibía el bebé. Evaluaron también la microbiota de la leche materna y concluyeron que la microbiota de la leche humana se establece por medio de 2 mecanismos, una vía enteromamaria, mediante la cual las bacterias intestinales de la mamá van a migrar a las glándulas mamarias a través de una ruta celular endógena durante el embarazo y también durante la lactancia. Por las dudas, por quienes por ahí no conocen este término, microbiota nos referimos al conjunto de microorganismos, ¿no?, presentes, bueno, en este caso, en la leche materna. Y otra de las vías por las cuales se establece la microbiota en la leche es por medio de la inoculación de las bacterias de la cavidad oral del bebé a través de la lactancia. Entonces, se concluye que los factores que van a modular esta microbiota va a ser, por un lado, la dieta de la madre, porque hablamos de estas bacterias intestinales que pasan a las glándulas mamarias, y por otro lado, el tipo de lactancia que recibe el bebé. Si es directa al pecho, porque dijimos que hay una inoculación de las bacterias de la cavidad oral del bebé, o si hay una alimentación con mamadera, y por supuesto también va a diferenciarse si se alimenta con leche de fórmula, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la dieta de la mamá, el consumo de fibra y de grasas fueron, en este caso, en este estudio, los determinantes importantes de la microbiota de la leche materna a los 3 meses postparto. ¿Qué relación hay entre la dieta de la mamá y la composición de la leche en general en relación a los nutrientes y a los compuestos de la leche materna? Según la literatura más reciente, solo los ácidos grasos, es decir, solo las grasas y las vitaminas de la leche materna pueden estar influenciadas por la dieta de la mamá. A medida que avanza la lactancia, van a aumentar las vitaminas hidrosolubles y van a disminuir las vitaminas liposolubles, y de estas vitaminas, las hidrosolubles son las más influenciables por la dieta que lleve la madre. Y también en relación al estado nutricional, hoy hablábamos un poco del exceso de peso, del sobrepeso y la obesidad, hay evidencia también de que la composición de la leche materna está influenciada por el estado nutricional y que hay una asociación entre la obesidad de la mamá o el sobrepeso, el exceso de peso, y la concentración de la grasa y de la lactosa en la leche materna, que va a ser mayor.
En relación a los nutrientes, tanto del embarazo y de la lactancia, después vamos a ver en qué, cuáles son, en este caso vamos a ver los nutrientes críticos, por así decirlo, los nutrientes sensibles a tener muy presentes, y después vamos a ver las fuentes alimentarias. Comenzando por la energía, que nos va a permitir, o que va en realidad a apoyar el desarrollo fetal y promover el crecimiento infantil. Por supuesto, siempre esta energía que tiene que estar, digamos, o provenir de alimentos siempre reales, alimentos naturales, evitar en lo posible alimentos procesados o ultraprocesados. Y en la gestación se sugiere que haya un extra de energía y que va a variar de acuerdo al trimestre de gestación. Por ejemplo, en el primer trimestre se sugiere un extra de 70 calorías al día, en el segundo trimestre un extra de 260 calorías y en el tercero de 500 calorías al día. Y en relación a la lactancia, fíjense que es menor relacionada si son los primeros 6 meses o los 6 meses posteriores. Los primeros 6 meses se sugieren 330 calorías al día extras y pasado de esos 6 meses, 400 kilocalorías extra al día. Y esto sucede porque se cree que hay un cúmulo de energía, hay un cúmulo de energía proveniente del embarazo. Por eso es que los primeros 6 meses es menor a los próximos 6 meses. En relación a las proteínas, también se indica que en el tercer trimestre del embarazo se aumenta el consumo de proteínas que pueden provenir de alimentos vegetales o animales, con un extra de 26 gramos al día. Y en la lactancia, durante los primeros 6 meses se sugiere un extra de 15 gramos al día. Y pasados esos 6 meses, un extra de 12 gramos al día si la lactancia sigue siendo el alimento principal. En cuanto a los carbohidratos, muy importante tener en cuenta en el embarazo, bueno, en la lactancia también, pero sobre todo en el embarazo, la calidad de esos carbohidratos, o de qué fuentes alimentarias los estamos, cubriendo, por qué fuentes alimentarias, y tener en cuenta el índice glucémico de estos alimentos, que ahora lo vamos a ver en un cuadrito. Y en relación a la lactancia, decirles con respecto a los carbohidratos que la lactosa en la leche materna refleja el contenido energético de los carbohidratos y que después de las proteínas el componente más representado en la leche materna, que se asocia con el crecimiento infantil, pero que su cantidad en la leche no parece verse afectado por la dieta de la mamá. Les decía hoy, o les hablaba del índice glucémico. Acá vemos ejemplos de alimentos y su índice glucémico, bajo, medio y alto. Fíjense de tener en cuenta sobre todo, la combinación de estos alimentos, de las formas en las que se presentan. Por ejemplo, ahí vemos la zanahoria que tiene un índice glucémico bajo si hablamos de zanahoria cruda, pero ya si la hervimos presenta un índice glucémico alto. Entonces, tratar de, como un alimento, ¿no? Vamos a ver cómo un alimento puede cambiar de acuerdo también al tipo de presentación. Tener en cuenta esto, tener en cuenta de elegir en el caso de las frutas enteras y evitar los jugos, porque en las frutas enteras tenemos la pulpa, tenemos la fibra alimentaria que va a disminuir ese índice glucémico. Disminuir el tiempo también de cocción de los cereales y de las pastas, preferirlos más al dente, como se dice. Y combinar estas harinas, estos granos, estos cereales, siempre con vegetales, y en lo posible preferir estos cereales o pseudocereales que son integrales. En relación a las grasas, el DHA, el ácido docosahexaenoico y el ácido araquidónico van a ser importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Hay un crecimiento acelerado en el cerebro humano durante el último trimestre de embarazo y los primeros meses postnatales, con un gran aumento en el contenido cerebral de estos dos ácidos grasos. Y tanto el bebé en el útero, digamos, el feto y el recién nacido dependen del suministro materno de estos dos ácidos grasos.
El DHA, sin embargo, tiene una biosíntesis endógena, es decir, en nuestro cuerpo se produce de manera muy limitada, por lo tanto es fundamental incorporarlo a través de la dieta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya vamos a volver a esto de las fuentes alimentarias. Paso a esta diapo y ya retomo. Durante el embarazo, el DHA y el EPA pueden reducir el número de recién nacidos prematuros y asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico y visual también. Y en relación a la lactancia, se sabe que la calidad de las grasas, más que la cantidad, no es tanto la cantidad, sino de dónde vienen estas grasas, un papel fundamental. La mayoría de los estudios indican una correlación positiva entre las componentes de ácidos grasos en la dieta materna y la leche materna, es decir, cómo influye lo que consume la mamá en la composición de la leche. Y se sugiere para esta etapa una suplementación de 200 miligramos al día de DHA. Vuelvo a las fuentes alimentarias y por qué esta sugerencia de suplementación. Porque el DHA lo encontramos como tal en las fuentes, en realidad en alimentos como los pescados, pero no todos los pescados, sino más bien en los pescados grasos, en los pescados de mar, de aguas profundas, como ser el salmón, el atún, la caballa, obviamente que no sugerimos en latas, por supuesto. Estamos hablando del pescado entero. En el arenque, en la trucha también. Sin embargo, sabemos que el consumo de estos pescados también es limitado, y no solo en una población vegetariana, sino que, digamos, las personas que consumen carne también tienen como poco acceso a este tipo de pescados. Entonces, ¿dónde más lo podemos encontrar? Fuentes vegetales un poco más accesibles, accesibles económicamente, accesibles también en cómo los encontramos o a dónde los encontramos, pero que a la vez tampoco son de consumo masivo en la población, como son las semillas de chía, las semillas de lino, o aceites de estas semillas, y las nueces. El tema es que no se encuentra como DHA, sino que lo encontramos como EPA, y su conversión en nuestro organismo a DHA va a ser como bastante, no sabemos, digamos, cuánto de este ácido graso se convierte finalmente en DHA. Por eso es que sí sugerimos que aumente el consumo de estos alimentos vegetales, sin embargo, la suplementación es lo más seguro. Y en cuanto a las vitaminas y minerales, en el embarazo, el hierro, por ejemplo, es importante en la producción de la hemoglobina y para el transporte de oxígeno. Y ante el aumento de la masa sanguínea, el crecimiento fetal y el desarrollo de la placenta, las necesidades de hierro de las mujeres embarazadas van a aumentar. De hecho, en el embarazo se experimenta una anemia fisiológica, que es totalmente esperable. Y durante el embarazo también aumenta la capacidad de absorción intestinal del hierro. Muy importante del hierro tener en cuenta no solo los alimentos fuentes, que sí son, es lo primero que tenemos que tener presente. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los inhibidores o favorecedores de la absorción. Y vamos a retomar cuando hablemos de los alimentos fuentes de hierro y de otros nutrientes. En cuanto al ácido fólico, el déficit de ácido fólico puede ser responsable de algunas situaciones adversas neurológicas, sobre todo defectos en el tubo neural. Se sugiere una suplementación de 400 microgramos al día y se recomienda que las mujeres tomen suplementos de ácido fólico durante al menos 3 meses antes del embarazo. De hecho, muchos estudios indican que sería mejor si la mujer consumiera regularmente suplementos de ácido fólico durante la vida fértil. El zinc, que es otro de los minerales importantes y sensibles a tener en cuenta, participa de la división celular, de la síntesis y el crecimiento de proteínas y el metabolismo de los ácidos nucleicos. Durante el embarazo, las deficiencias de zinc pueden provocar malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, retraso del crecimiento intraútero y parto prematuro. Y se sugiere una ingesta de 11 miligramos al día de zinc.
En relación al yodo, la homeostasis tiroidea, especialmente en mujeres embarazadas y fetos, es esencial para el desarrollo del tejido cerebral, para la adquisición de la inteligencia y el aprendizaje. Las necesidades de yodo aumentan durante el embarazo aproximadamente un 50% debido a la estimulación tiroidea materna, debido también a un aclaramiento renal del yodo y a la transferencia del yodo al feto para la síntesis de hormonas tiroideas del bebé en crecimiento a partir del segundo trimestre. Y se sugiere una ingesta de yodo de 220 a 250 microgramos al día. Fíjense que quédense con este valor, porque cuando veamos las fuentes de yodo vamos a ver que estamos bastante limitados. En relación al calcio, participa en la mineralización del esqueleto fetal, especialmente durante el tercer trimestre. Las sugerencias de ingesta, las recomendaciones no difieren demasiado de una población, digamos, normal, entre 1000 a 1200 miligramos al día. La recomendación en mujeres sin gestar es de 1000 miligramos. En relación a la vitamina D, está disponible en dos formas. La vamos a encontrar como vitamina D2, el ergocalciferol, que es la forma que se encuentra en las fuentes vegetales, y la D3, la colecalciferol, que la encontramos en las fuentes de origen animal, y también es la que se forma por la absorción a través de la piel, la que produce la piel humana. La vitamina D lo que hace es asegurar la mineralización de los tejidos, como huesos, cartílagos y dientes, y se sugiere una ingesta de 15 microgramos al día. Y en relación a la vitamina B12, va a participar en el funcionamiento del sistema nervioso, en la formación de los glóbulos rojos, en la síntesis de ADN y en el metabolismo de proteínas. Por supuesto, esto hace que tenga una importancia en el neurodesarrollo fetal. Y las recomendaciones del aporte de B12 en embarazadas es de 4,5 microgramos al día. Vemos en esto es como un resumen de lo conversado recién en estas tablitas, de las recomendaciones diarias en el embarazo, de las vitaminas y los minerales, y en algunos casos tenemos la justificación de estas recomendaciones, de estas ingestas diarias. Y en la lactancia también vamos a ver que están presentes los mismos nutrientes, pueden variar por ahí, bueno, la función en algunos casos y también la recomendación de la ingesta recomendada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hierro, los requerimientos de hierro van a disminuir en la lactancia, porque las mujeres que amamantan exclusivamente, sobre todo, van a experimentar una menorrea fisiológica. Por otro lado, el contenido de hierro en la lactancia no depende de la dieta materna, así que la ingesta de hierro puede ser menor, no es algo, vamos a estar, por supuesto, atentos al consumo de hierro, a las fuentes alimentarias de hierro y a la absorción. Sin embargo, hacemos más hincapié durante la gestación. En relación al calcio, es la misma recomendación que el resto de la población, 1000 miligramos al día. Con respecto al zinc, fíjense que se recomienda aumentar el 50% la ingesta de este mineral en relación a la gestación y en relación al consumo de la población en general. Con respecto al yodo, los requerimientos van a aumentar a diferencia de la población general y también levemente, a diferencia de la mujer embarazada, de 250 a 290 microgramos al día. Nuevamente, tenganlo presente por lo que vamos a conversar después de las fuentes alimentarias. La vitamina D se sugiere aumentar la exposición al sol y asegurar el aporte de vitamina D a través de los alimentos. El paso de la vitamina D a través de la leche materna es muy pobre. Esta recomendación de 10 microgramos al día es para la mujer lactante, sin embargo, bueno, quizás lo vean después o si no lo han visto ya. Se sugiere también la suplementación en recién nacidos, porque como decimos, es muy pobre la transferencia de vitamina D, la concentración de vitamina D a través de la leche. Y en relación a la vitamina B12, los déficits de B12 en los lactantes, que, bueno, amamantados por mamás que son veganas o que son vegetarianas, que no han sido suplementadas, o aquellas que tenían un aporte
un nivel bajo, perdón, de B12. Es muy frecuente este déficit también en los lactantes debido al agotamiento de las reservas maternas. Se sugieren 5 microgramos al día en mujeres lactantes. Si hablamos de mujeres vegetarianas y veganas, la suplementación siempre, porque no hay otra fuente alimentaria donde las encontremos más que en la carne, podemos encontrarlos en los huevos y en los lácteos, pero realmente hay que proponerse consumir demasiado de estos productos y tampoco es aconsejable, ya lo vamos a ver más adelante. Y así todo, una sugerencia también, deberían dosarse mujeres que consumen poca carne o que no consumen con frecuencia, tanto la B12 como la homocisteína. Vemos muchas mujeres que, o población general, que sí no se consume mucha carne y que los niveles de B12 y de homocisteína están alterados. Los valores normales de B12 tiene que ser mayor de 400 picogramos por mililitro. Igual en los exámenes de laboratorio van a encontrar que los valores de referencia no son estos, sino que indican mayores de 200, pero en realidad es este el valor que se determina como normal. Y la homocisteína menor de 10. También van a ver que puede estar diferente en los valores de referencia de los laboratorios. Entonces dijimos, si existe déficit, indicamos suplementación, y en mujeres vegetarianas y veganas indicamos suplementación y por supuesto también el dosaje a través del laboratorio. En cuanto a las bebidas y a las infusiones, por supuesto que aconsejamos el consumo de agua, como el resto de la población, mínimo 2 litros. Si podemos llegar a los 3 litros de agua al día, mejor. Igualmente se hace más fácil. Se eleva también la recomendación en mujeres lactantes, pero también se hace más fácil porque experimentan como esa necesidad de ingerir más líquido. En relación al alcohol, tenemos que saber que los niveles de alcohol en la leche materna van a ser similares a los niveles de alcohol en sangre, que por supuesto sugerimos que el alcohol sea 0. Este alcohol puede producir daños severos en los niños y los niveles más altos de etanol en la leche se observan entre los 30 y los 60 minutos de la ingesta, pero esto va a depender de la ingesta de la mamá, por supuesto. Esto va a depender de la cantidad de alcohol que consumió y va a depender de si hubo una ingesta de algún alimento entre medio. Entonces estos tiempos van a estar alterados en relación a esos dos factores. Por eso es que decimos, no nos arriesgamos y además decimos que la recomendación de alcohol es 0 durante la lactancia, ni hablar en la gestación. Y en relación a la cafeína, tenemos que saber que los bebés tienen dificultad para metabolizar la cafeína. Por lo tanto, tratar de consumir alimentos con bebidas con cafeína, en lo posible no consumirlos, o si se consumen, no superar los 300 miligramos diarios. Cuanto menos se consuman, mejor. Les traigo, está como bastante pixelada esta imagen, y les pido disculpas, pero bueno, ahí se puede ver más o menos cuánto es el contenido de cafeína en algunos alimentos, de menor a mayor. Fíjense que el café, para hacerlo lo más fácil, el café instantáneo tiene 150 mililitros de café, tienen hasta 120 miligramos de cafeína. Bueno, el mate también tiene bastante cafeína, si pensamos, pero bueno, también fíjense que es un rango bastante importante, entre 50 a 300 miligramos en 50 mililitros de la yerba mate. Bueno, esto también es un resumen, un cuadro de resumen de los minerales y las vitaminas que vimos recién. Y ahora sí, llegamos a los alimentos fuentes de estos nutrientes. Dijimos, bueno, hablamos un poco de qué cantidad se sugiere consumir de cada nutriente, hablamos de la importancia de ellos, pero bueno, en qué alimentos lo podemos encontrar. El hierro lo encontramos en alimentos de origen vegetal y de origen animal, lo encontramos en carnes, en huevos, pero
pero también los podemos encontrar en legumbres, en semillas, en frutos secos, en cereales integrales y también en los cereales fortificados como la harina. En frutas deshidratadas también podemos encontrar en menor cantidad, pero también están presentes, por ejemplo, en las pasas de uva. Y en los vegetales de hojas verdes, fíjense que lo puse como en cursiva para poder aclarar esto. Tenemos que tener en cuenta varios factores en cuanto al hierro. Sabemos que las carnes tienen hierro hemínico y los productos de origen animal, perdón, hierro hemínico, y los de origen vegetal, hierro no hemínico, y que van a estar influenciados por factores como, en primer lugar, los favorecedores de su absorción. Si combinamos estos alimentos con alimentos ricos en vitamina C, como ser el tomate, los cítricos, las frutillas, kiwi, también el pimiento, también los coles, pero tengamos que son generalmente alimentos que consumimos cocidos y que la vitamina C se pierde con el calor y que en lo posible consumimos en crudo. Entonces, incorporar estos alimentos fuentes de vitamina C con alimentos ricos en hierro va a favorecer su absorción, incluso aumenta significativamente la absorción del hierro de estos alimentos. Tenemos que tener en cuenta factores inhibidores de su absorción, como son, bueno, todas las infusiones mencionadas como té, café, mate, tratar de alejarlos de las comidas. Tenemos la costumbre generalmente de consumir, no sé, de tomar un cafecito, un té, inmediatamente después de comer, y estamos inhibiendo la absorción de estos minerales, sobre todo del hierro y del zinc también. Los oxalatos presentes en vegetales de hojas verdes, por eso dije, sí, son fuentes de hierro, pero a la vez tienen oxalatos presentes que inhiben su absorción, es decir, que ese hierro muy poco es lo que se va a absorber. Evitar el exceso de fibras, entonces ir alternando, porque también la fibra disminuye la absorción del hierro, entonces ir alternando entre por ahí algunos alimentos de harinas blancas y algo de integrales. Entonces dijimos, tener en cuenta estos favorecedores e inhibidores, y después también saber que muchos de estos alimentos vegetales contienen antinutrientes, como son las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, por supuesto, porque conserva su capa externa, y en esa capa externa se encuentran los antinutrientes. Estos antinutrientes van a competir, por así decirlo, con el hierro, digamos, con los nutrientes propios del alimento, especialmente con el hierro, con el zinc también sucede lo mismo. Entonces, tener las prácticas de activar o fermentar estos alimentos para tratar de retirar la mayor cantidad de antinutrientes posibles a la hora de ser consumidos. En relación al ácido fólico, lo encontramos en legumbres, también en frutas cítricas y frutos rojos, lo podemos encontrar en la palta, en frutos secos, en verduras de hojas verdes y en la carne. De todas maneras, bueno, en las harinas también, porque están fortificadas. De todas maneras hay que consumir bastante de estos alimentos y no se llega a cubrir la dosis recomendada. Por eso es que durante el embarazo se sugiere la suplementación, al menos durante los primeros 3 meses antes y posteriores, y eso va a ser evaluado también de acuerdo a cada profesional que acompañe el tema de la suplementación. En relación al calcio, sí es verdad que lo encontramos en los lácteos, por supuesto, pero también hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen calcio y donde lo podemos encontrar en bastante cantidad, como ser las semillas de sésamo, bueno, la soja también dentro de las legumbres es una de las que más aporte de calcio tiene y de hierro también. En las almendras, en los porotos blancos, en los coles, en los higos, y otra vez en vegetales de hojas verdes, pero fíjense que está, como lo puse en cursiva, justamente para poder aclarar que espinaca, acelgas, por ejemplo, tienen bastante contenido de oxalatos, entonces de todo ese calcio realmente se puede llegar a absorber un 5% nada más, es muy poquito. Por eso es que no lo consideramos un alimento fuente. Pero después hay otros vegetales como el kale, el pak choi, que sí tienen bastante calcio y que son mucho más, este calcio es mucho más biodisponible.
En relación a la vitamina D, la encontramos en alimentos de origen animal y muy poco en vegetales como los hongos, pero principalmente está presente en los pescados, en los huevos y en los lácteos, y por supuesto a través de la exposición al sol. Sugerimos siempre priorizar las actividades al aire libre, la exposición al sol, sobre todo en la cara y en las manos, en horarios prudentes. Y si hablamos de personas que son vegetarianas o veganas, bueno, se evaluará en todo caso los niveles en sangre y una posible suplementación. En relación al zinc, tener también en cuenta que están presentes más o menos en los mismos alimentos, en las carnes, en pescados y mariscos, pero también lo encontramos en legumbres, en frutos secos y semillas y en los cereales integrales. Misma recomendación que en cuanto a la absorción de hierro que dijimos, tener presente la vitamina C como principal favorecedor de la absorción, los ácidos orgánicos también, tanto en hierro como en zinc, es decir, vegetales en general que tienen bastantes ácidos orgánicos, vegetales y frutas, y tener presente también los inhibidores de su absorción. En relación al yodo, fíjense hoy que les decía, es bastante las dosis que habíamos sugerido, y fíjense en los pocos alimentos que los encontramos. No sé si alguien me quiere decir algo. Tienen el micrófono abierto y hace interferencia. Eloísa Luciana. Gracias. Pensé que a lo mejor alguien quería preguntarme algo. En relación al yodo les decía, fíjense en las pocas fuentes alimentarias donde lo vamos a encontrar. Bueno, frutos de mar, que la verdad que dijimos no es algo que sea de un consumo frecuente, y en la sal. La sal de mesa está yodada por ley acá en Argentina. De todas maneras, la verdad que hay que proponerse consumir bastante para la ingesta del yodo recomendado, bastante sal, que no es lo aconsejable. Así que bueno, ahí también hacer una evaluación de cómo estamos, qué antecedentes hay también en relación al yodo o a las hormonas tiroideas. Pero saber que sí, que la sal de mesa está iodada y recomendamos principalmente, sobre todo en estas etapas, recomendamos utilizar la sal de mesa y no otras sales en lo posible, porque las otras sales por ahí no las encontramos iodadas. En cambio, la sal de mesa sabemos que hay que fijarse bien las marcas y hay que leer bien, pero sabemos que en general deberían estar iodadas. Después si declaran alguna otra cosa, bueno, por ahí es algo que tenemos que trabajar también bastante con las industrias. En cuanto a las sales de yodo, a las sales yodadas y a las que están como de moda, de alguna manera, tener presente que todas contienen sodio. Eso es re importante, porque mucha gente por ahí piensa que por consumir la sal marina o las pseudosales también, que vienen con mezclas de especias y demás, no están aportando sodio, y creo que bueno, que eso también es importante que lo destaquemos acá y que lo podamos compartir después. Bien, gracias. Y bueno, como dijimos, la vitamina B12 está presente en los productos de origen animal, principalmente en las carnes. De todas maneras, por el sistema de producción de alimentos, hoy los animales prácticamente no pastorean, pero bueno, están suplementados. Y así todo, muchas de las personas que consumen carne, pero que bueno, no consumen con frecuencia, que también es un poco la recomendación que damos de aumentar el consumo de alimentos vegetales y no excedernos en los productos de origen animal, podemos estar con déficit de B12. Entonces se sugiere en ese caso la suplementación, como les comentaba hoy, que eso va a depender y va a variar de acuerdo a el nivel en sangre, de acuerdo al estado, digamos, en que se encuentra, si estamos hablando de una gestación, si estamos hablando de una lactancia, si hablamos de un niño, si hablamos de una persona adulta, va a depender la dosis que sugerimos.
Y también va a depender, como les decía, de los niveles en sangre. Si están en déficit, cuál es la dosis para suplir, y si ya se alcanzaron los valores, se sugiere luego de 3 meses hacer 2, 3 meses, también dependiendo de la persona que tenemos adelante, por supuesto, que tenemos enfrente. Se sugiere hacer un nuevo dosaje, y si los valores están dentro de los límites normales, indicamos otra dosis que es de mantenimiento. Eso es todo. Voy a volver al... Gracias, Flor. Con respecto a algunas técnicas que están buenas también para comentarles, para evitar la pérdida de nutrientes a través de la cocción, está bueno también aclarar que si van a hervir las verduras, tiene que estar el agua a punto de ebullición, ahí va a haber menos pérdidas, y si no, tratar de evitar el hervido como método de cocción, tratar de aumentar otro tipo de formas de cocción para evitar estas pérdidas, sobre todo de las vitaminas que decía Flor, las que son hidrosolubles, que terminan pasando al agua de cocción, así que con eso también está bueno. Y con respecto al remojo, Flor, también hacer la acotación de que las legumbres, por ejemplo, tienen que estar por lo menos 8 horas en remojo, es lo ideal para mejorar también esta biodisponibilidad después de los nutrientes. Así que bueno, en las 8 horas hay algunas recomendaciones, por ejemplo, para garbanzos, que tienen que estar mucho más tiempo, pero tratar de remojarlas. Y en la parte de seguridad, que es la parte que a mí me gusta, también tener en cuenta las prácticas que son fundamentales en el embarazo, que las enfermedades transmitidas por alimentos están y se pueden dar, porque la mujer embarazada es una mujer vulnerable, la mujer lactante también. Así que bueno, tener en cuenta estas prácticas de seguridad en cuanto al lavado de manos, también cuando le estamos dando la teta al niño, cuando cambiamos pañales. Creo que ahora yo las voy a repetir, las voy a retomar, pero me parece que es fundamental que no hablemos solo de lo saludable, sino que también hablemos de lo seguro, que va a ser fundamental en esa etapa. Ahí preguntaron si al vapor puede hacer la cocción. Sí, por supuesto, se aconseja mucho más, sobre todo, bueno, vapor, escaldado, como dijo Mili, esto de que el agua tiene que estar hirviendo. También va a depender de lo que uno quiera hacer. Si quieres hacer un caldo, digamos, podés dejarlo más tiempo, a mayor tiempo en el agua, digamos, más pérdidas de nutrientes hay, entonces lo vas a encontrar en el caldo, es el objetivo también, de acuerdo al objetivo de lo que quieras hacer y lo que quieras consumir. Y en relación a esto aporto, Mili, del remojo, de la activación en realidad, sí, se sugiere un mínimo de 8 a 12 horas, si puede ser en un medio ácido mejor, si le podemos agregar unas gotitas de limón mejor, y que no importa el tiempo máximo, incluso si las legumbres o algunos de estos alimentos llegaran a fermentar, es decir, pasaron 24 o 48 horas, nos olvidamos, nos colgamos con el agua, no pasa nada, al contrario, la fermentación favorece mucho más la pérdida de antinutrientes. Hay personas que obviamente sienten como los garbanzos con un olor medio extraño, pero eso quiere decir que es con unas burbujitas, eso quiere decir que están actuando las bacterias, que están fermentando, suele pasar, está bueno que pase, y no hay que desecharlo, sino que se puede consumir igual. Sí, tirar el agua, para que el agua que estamos activando hay que tirarla porque es la que contiene los antinutrientes, así que eso lo desechamos y utilizamos agua nueva. Y siempre agua segura, siempre agua potable. Acá hay más preguntas. Sí, estaba leyendo. Hola, Flor. Hola. Perdón que entré tarde, pero es por una buena noticia. Vamos a certificar 2 espacios de estancia en el LID y en tribunales. Genial, pero buenísimo. Vamos para esas mamás que trabajan ahí. Bueno, preguntan acá, si se fermenta, ¿conviene lavarlos antes de hervirlo? Volviendo a lo de las legumbres o los alimentos. No, sí desechar el agua y utilizar para el hervido o la cocción agua nueva y segura. Ahí la voy a citar a Mili, y segura. Por favor, por favor. Después, dice, quería preguntar, ¿algunas embarazadas vegetarianas pueden ser que no le hayan sugerido tomar vitamina B12? Y sí, puede ser, puede pasar. Incluso
pudo haber pasado años anteriores, ahora esto está mucho más estudiado. Por eso es que ahora que sabemos cuáles son los riesgos, es que indicamos la suplementación a cualquier persona que no consuma alimentos de origen animal, alimentos con carnes, o aquellas que consuman poca carne, bueno, también tenerlo presente o en todo caso hacer un laboratorio. La última pregunta que es para mí, la voy a contestar yo, dice en el bebé, en el FEI se le dice el análisis del talón, sale si hay alguna alteración. Con respecto a lo que estuvo hablando Flor específicamente, no. En el análisis del talón se detectan 6 enfermedades congénitas que tienen que ver con el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la galactosemia y el déficit de biotinidasa y la insuficiencia suprarrenal congénita. No tiene que ver con este tipo de nutrientes. Bien. Bueno, comparto pantalla, no sé si hay alguna alteración neurológica, preguntan, Flor. Las enfermedades esas que se detectan en el análisis del talón, algunas se asocian a retraso mental, pero no tiene, o sea, por eso se hace la pesquisa para poder tratarla precozmente y no tendría que ver con lo que estuvo hablando Flor, son otro tipo de enfermedades. No está relacionada con la falta de B12. No. Bueno, gracias Flor Jacobi, y seguimos con Milagros Eli, que es también licenciada en nutrición y trabaja en la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y nos va a hablar de la alimentación complementaria. ¿Ahí están viendo la presentación? Cuando a los 6 meses incorporamos, además de la lactancia, otros alimentos. Sí, muy bien. ¿Y me están escuchando bien? Todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes en realidad, ya casi a todos y a todos los que nos están escuchando. Aprovecho para saludarla a Flor y a todas las colegas también, que hoy es nuestro día, hoy es 11 de agosto. Así que bueno, miren qué lindo día que nos tocó para compartir con ustedes estas 2 charlas. Bueno, yo voy a abordar toda la parte de la alimentación complementaria, obviamente sin dejar de lado al embarazo y a la lactancia, porque están sumamente relacionadas. Así que bueno, vamos a hablar de la alimentación complementaria, como me gusta a mí, siempre lo remarco, segura y saludable. Parece que nos olvidamos un poco de los conceptos de la parte de seguridad de los alimentos, que es fundamental y bueno, es el tema con el que yo trabajo. Bueno, alimentación complementaria es la alimentación que complementa, valga la redundancia, a la lactancia materna sin desplazarla. Este punto es muy importante, porque justamente se llama alimentación complementaria porque va a compensar algunas sustancias o nutrientes que va a necesitar la lactancia, pero nunca la vamos a dejar de lado porque no va a resultar menos importante. Va a corresponder al periodo de transición entre la alimentación exclusiva del pecho. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Porque es como que se me corta. Corresponde entonces al periodo de transición entre la alimentación exclusiva del pecho materno y obviamente toda esta alimentación complementaria que vayamos llevando a cabo nos va a determinar de alguna manera la dieta del niño y el adulto. La estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño, propiciada por OMS y UNICEF, nos indica que la lactancia nos da algunas recomendaciones, nos dice que la iniciación temprana de la lactancia materna dentro de la primera hora después del nacimiento, eso seguramente lo han visto, es fundamental, ese contacto de piel a piel, ese primer contacto con la mamá, esa transferencia también del calostro, que luego, no sé si ya lo abordaron a esto, lo van a ver más adelante, en todo lo que tenga que ver con la composición de la leche humana, es fundamental. Lactancia materna exclusiva es la recomendación durante los primeros 6 meses de vida. Ustedes van a ver que hay alguna evidencia del 2019 o hay algunas
algunas entidades que propician el inicio a partir de los 4 meses, como que no hay ninguna complicación, pero nosotras adherimos a estos organismos internacionales que para nosotros son la base de la evidencia científica. Por lo tanto, la lactancia materna tiene que ser exclusiva, ya vamos a ver este concepto porque es exclusiva, durante los primeros 6 meses de vida y continuada hasta los 2 años de edad o más, obviamente siempre con la incorporación a partir de los 6 meses de alimentos complementarios, pero nutricionalmente adecuados y seguros. Sabemos que la alimentación adecuada y la nutrición correcta también nos va a traer un crecimiento y un desarrollo adecuado. Como explicó Flor, estos primeros días son momentos decisivos también para la formación de hábitos alimenticios adecuados y para evitar estas posibles patologías del adulto con base nutricional, como son la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, entre otras. Nosotros podemos trabajar en esta etapa, y ya Flor nos estuvo comentando todo lo que podemos hacer a nivel nutricional, con todos los aportes, pero también no olvidarnos que, por suerte, las mamás en este periodo, en el periodo de embarazo y cuando están, no todas, pero en su gran mayoría está estudiado, que las mamás están más, aceptan más recomendaciones o tienen ganas de cambiar sus hábitos. Así que tenemos que tratar de hacer hincapié en esto, en estas buenas expectativas que tiene la mamá para buscar el embarazo, las que están buscando un embarazo deseado, y poder propiciar así todos los cambios de los hábitos nutricionales que no sean acordes o adecuados para una correcta gestación. OMS recomienda que los lactantes sean amamantados, se los vuelvo a repetir, de manera exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. La lactancia materna se toma como la estrategia de salud pública de más bajo costo y mayor impacto en la disminución de la mortalidad infantil. Tiene muchísimos beneficios, tanto para la madre, para el niño, ambientales. Bueno, hay infinidad de beneficios en cuanto a la lactancia, y los beneficios de la lactancia para los niños de todo el mundo y de todas las clases sociales son muy amplios. Y no solo para los niños, para la población en general, para las mamás, como les digo, y para el ambiente. La protección se extiende mucho más allá de la etapa en la que el niño es amamantado. No solo vamos a tener beneficios a corto plazo, sino que los beneficios van a ser también en la vida adulta, porque como dijimos, si hay una correcta prendida al pecho del niño, si el bebé toma la teta, si está en contacto con su mamá al momento de nacer y tiene una buena alimentación complementaria, se van a poder proteger estas enfermedades crónicas no transmisibles que estuvo nombrando Flor y que yo también les comenté. Entonces, la lactancia materna es una de las mejores inversiones para salvar vidas y mejorar la salud y el desarrollo social y económico de individuos y naciones. No la defendemos porque somos fundamentalistas, sino porque hay una evidencia científica muy amplia que nos denota todos estos beneficios. En cuanto a la alimentación en menores de 24 meses, les cuento algunos de los objetivos a cumplir en cuanto a la alimentación del lactante. Fíjense que el primero es proporcionar energía y nutrientes que permitan un crecimiento y un desarrollo óptimo, de acuerdo al potencial genético de cada individuo. O sea, el individuo tiene un potencial genético, nosotros con los beneficios que podamos aportar en cuanto a las recomendaciones de alimentación saludable y segura, vamos a poder potenciarlo justamente a ese componente. Evitar carencias y desequilibrios entre los distintos nutrientes, utilizar adecuadamente la capacidad digestiva, metabólica y excretora del lactante. Este punto es fundamental porque va a ser la base para la explicación de por qué comenzamos a los 6 meses. Sistemas digestivos e inmunológicos son inmaduros durante los primeros meses de vida y la capacidad de la concentración también es limitada. Por eso, si nosotros comenzamos antes de los 6 meses esta alimentación complementaria, podemos estar afectando algunos órganos de los niños y las niñas, que todavía no están adaptados y no están maduros para recibir determinados nutrientes o alimentos en tanta cantidad. Formación de hábitos adecuados de alimentación, también, es importante, muy importante en esta etapa. Ya desde el embarazo vamos transmitiendo, desde la semana 12, 13 de gestación, ya vamos traspasando a través de la placenta los sabores, y ya el niño puede sentir todos los sabores desde la gestación. O sea que si nosotros, durante la etapa de embarazo, propiciamos una alimentación variada, vamos a poder estar aportando también
después que este hábito de adulto, o ya de niño, que se acepten mejor los alimentos. Contribuir a prevenir una serie de enfermedades del adulto relacionadas con la nutrición, que ya algunas las estuvimos abordando. Quería mostrarles un poco este cuadro que tiene que ver con la prevalencia de obesidad. Esta fuente es de la tercera encuesta, hay una cuarta encuesta, pero bueno, yo les muestro porque no llegué a hacer el gráfico, hasta el 2013, hay una que es más actual, para compararle los 4 argentinas, pero fíjense cómo nos fuimos tiñendo los argentinos en el porcentaje de obesidad, estamos superando el 21%, es el violeta más oscuro, desde el 2005 al 2013, cómo la obesidad nos está ganando, en todas las edades. ¿Qué es lo que nos está sucediendo entonces? Que nos estamos pareciendo cada vez más a los alimentos que consumimos. Díganme si me escuchan, porque escucho como un silencio tremendo. A ver si me están escuchando bien. Ay, bueno, me quedo tranquilo. ¿Estamos evolucionando o involucionando? Esa es la pregunta que yo me hago con la tecnología. Fíjense ahora también todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, cómo hemos también modificado la antropometría desde la infancia hasta la adolescencia y demás, sobre todo teniendo en cuenta estos entornos obesogénicos que nos ofrecen porciones muy grandes, o cambia la industria y nos ofrece porciones chiquitas pero más calóricas. La cuestión que tiene que ver con las bebidas, el alto consumo de las bebidas azucaradas. Argentina es uno de los países que consume mayor cantidad de bebidas azucaradas. También tenemos que ver cómo afecta a los niños la publicidad, cómo afecta a los niños la exposición a las pantallas, los hábitos de vida a nivel individual y a nivel también comunitario. Nuestros competidores hoy en día, también, estos ultraprocesados que Flor mencionaba, bueno, ahí no tendría que haber puesto marcas comerciales, me olvidé de taparlas, vamos a pasarlas rápido, ya todos las conocemos, y encima los niños que están expuestos constantemente cuando ven sus dibujos a la publicidad y a estos alimentos, y sobre todo con estos alimentos con su personaje favorito y demás, por eso estamos necesitando tanto el rótulo frontal de alimentos para que todos lo podamos conocer. Y bueno, y en cuanto a la jarra de líquidos de Argentina, este estudio es muy interesante. Se los muestro, ustedes me van a decir, estás hablando de alimentación complementaria y nos traes tantos estudios. Pero sí, estos estudios son de Argentina. Es un estudio un poquito viejo, es del 2009, pero no viene mal recordarlo, porque nos muestra qué es lo que estamos consumiendo los argentinos. Recordemos que en una familia, cuando el niño va a comenzar a comer, ya van a estar los hábitos arraigados de todos los familiares, de todos los que conviven en la casa. Entonces, empezar a estimular el consumo de agua cuando sea necesario. A partir de los 6 meses va a ser necesario, vamos a poder agregar, si el niño amamanta, también vamos a poder agregar agua segura. Bebidas con sabor e infusiones azucaradas, fíjense que dije que en Argentina hay alto consumo. Bueno, fíjense que en este estudio se vio que el 50% de la población consumía algunos de estos tipos de bebidas. Y agua pura, solo el 20%. Por eso es tan importante que la alimentación de los niños sea para todos igual en casa, sea para ellos y sea para toda la familia. El cambio de hábito saludable tiene que ser para todos. Hemos elaborado unas guías de alimentación complementaria, seguras y saludables, no sé si todos las conocen, y va a ser la base de mi explicación mes a mes, pero quería, bueno, comentarles sobre estas guías, las tienen disponibles en la página de la agencia, y es un resumen, hay un manual para los multiplicadores, que pueden leerlo con toda la explicación, con la explicación que dio Flor, con la explicación que yo les estoy dando también a partir de los 6 meses, del nacimiento y demás. La elaboramos a Sal y la elaboró también la Dirección de Infancia, la elaboramos en conjunto con Florencia, con Alina, con Celeste, que es colega y también trabaja acá en la agencia, y hubo un panel de expertos, revisores, que también para nosotros fue muy importante para poder ir validando todo lo que se indicaba. Tenemos que tener presente que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomiendan el uso de alimentos locales
y eso para nosotros fue una motivación también. La guía, me olvidé de comentarles que fue elaborada para la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que se propicia es eso, alimentos locales, porque siempre van a ser de mejor costo, a nivel nutricional también van a ser más acordes y adecuados, preparados en el hogar, lo más importante también, para su uso como alimentos complementarios. Sin embargo, lo que hemos notado nosotros, y eso es lo que nos llevó a nosotros a elaborar la guía, lo difícil también es lograr con estos alimentos las necesidades de energía y los nutrientes recomendados para este momento del ciclo de la vida. Hay que ver a los 6 meses que muchas veces se ofrecían sopas o alimentos y papillas muy diluidas y no estarían cubriendo estas recomendaciones que dijimos que son necesarias para los lactantes a partir de los 6 meses. Así que bueno, ya vamos a ver algunas salvedades para mejorar esos déficits y dar buenos aportes a través de la alimentación complementaria. La incorporación temprana de alimentos ultraprocesados también hemos visto desplazan no solo a la leche materna, sino también a alimentos de alto valor nutricional. Ustedes piensen que la capacidad digestiva también de los niños y las niñas va a ser bastante reducida en los primeros meses, por lo tanto, si nosotros ofrecemos un ultraprocesado, le vamos a estar restando lugar a otro alimento de mayor calidad. Y es muy notorio el riesgo de un estado nutricional deficiente, que obviamente comienza ya en el vientre materno, por eso es fundamental tener presente todas las recomendaciones que dio Flor, y durante los primeros 1000 días de la vida, en general, tener presente cuáles son estos mejores aportes. Volvemos al concepto de los 1000 días, volvemos a la importancia de la alimentación durante el embarazo, la figura que ven ahí de las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, la hemos fusionado con las 5 claves desde la agencia, con las 5 claves para mantener alimentos seguros y evitar enfermedades. Ahí tienen algunas recomendaciones, yo después igual se las voy a dejar. Es muy importante esto también, aprovecharlo en el espacio donde estemos trabajando, de poder dar aportes de cuestiones simples y fáciles para que los pacientes se puedan llevar justamente cuestiones claras para poder aplicar en casa en cuanto a la alimentación segura y saludable. Así que esa fue nuestra idea y por eso elaboramos esta gráfica. Hay una ventana de oportunidades justamente durante la etapa, se forma la mayor parte de los órganos y los tejidos, eso en el embarazo, se desarrolla la inteligencia en estos primeros 1000 días, se desarrolla la inteligencia futura y la salud nutricional y los hábitos alimentarios también perdurables. Las alteraciones que ocurren en este periodo, como explicó Flor, generan morbo y mortalidad futura. Así que bueno, es fundamental. Las medidas de prevención van a requerir un compromiso de todos también, de la familia, del Estado, por eso elaboramos también estas guías y por eso hacemos tanto hincapié en fomentar a la lactancia y también la sociedad. Y vamos a empezar un poquito con este folleto que elaboramos y que me va a ayudar a irles mostrando en periodos de meses qué es lo importante que consuman estos niños y estas niñas. Empezamos por la primer diapositiva, digamos, del folleto, que nos dice que la guía de alimentación complementaria, segura y saludable, complementa la lactancia materna sin desplazar. En cuanto al embarazo y la lactancia, ya lo habló muy bien Flor, tener presente y hemos puntualizado en que la nutrición de las niñas y los niños comienza en el embarazo, conversar con el equipo de salud sobre cómo controlarlo y cómo incorporar a tu alimentación diaria calcio, hierro y ácido fólico. Importante dar el mensaje que el bebé va aceptando los sabores de los alimentos que ingerís desde el embarazo. Recuerden, aproximadamente de las 13, 12 semanas de embarazo ya empezamos a percibir los sabores. Y no es momento, como dijo Flor, para hacer dieta, no saltear comidas también es muy importante porque pueden producirse cuerpos cetónicos que pueden atravesar la placenta. Así que es importante por ahí no obligar a nadie a hacer las 4 comidas por día, que sería el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, pero sí que la mamá ingiera alimentos, por lo menos con periodos no mayores a 5 horas, porque estos cuerpos atraviesan la placenta y pueden generar daño neurológico. En cuanto al nacimiento, la hora de oro es fundamental. Tener presente que la leche materna desde la primera hora de vida es lo primordial.
Si el bebé nace prematuramente, también se va a beneficiar con la leche de la mamá. Recuerden que la leche se va adaptando a todas las necesidades de los niños, incluso a las de los prematuros. Continuar con la lactancia materna a los 2 años o más, siempre lo vamos a recalcar en todas las diapositivas. En cuanto a los 0 a 6 meses que hoy les hablaba, porque ese concepto de lactancia materna exclusiva, es porque lo tenemos que dejar también bastante claro. Muchas veces en periodos, sobre todo de calor, en Santa Fe, por más que el niño esté tomando la teta, todavía se siguen escuchando algunas recomendaciones de que necesita agua. No, no es necesario. Si el niño está entre el periodo de los 0 a los 6 meses, solo necesita leche materna, leche humana. Solo debemos dar el pecho. No damos té, no damos ningún tipo de infusión, porque encima estas infusiones pueden interferir con la absorción de los nutrientes. No aportamos agua. Fíjense que la leche es súper segura en cuanto a seguridad de alimento, la leche se lleva un 10, así que bueno, tener presente también esto, muy importante esta recomendación. Y en cuanto al agua, no es necesaria por más que haga calor, porque ya la leche materna cubre con la hidratación del bebé. En cuanto a los jugos, es muy importante dejar en claro que tampoco se seguían escuchando algunas recomendaciones antes de los 6 meses de si los niños tenían algún tipo de constipación, que muchas veces es fisiológica, no es necesario que todos los días también tengan deposiciones, eso por ahí lo puede explicar después mejor Flor Fontana, pero, porque muchas veces se produce eso con la leche de la teta, pero generalmente también es muy importante tener presente que los jugos pueden contener sorbitol, todos los comerciales, y eso puede generar muchísimo malestar en los niños y las niñas. Así que por favor, no té, ni ningún tipo de infusión, no agua, no jugos y no miel. Con la miel, hacer la salvedad, que la miel no la permitimos antes del año de edad, porque se puede producir, todavía el sistema digestivo de los niños y las niñas está inmaduro, y se puede producir una enfermedad transmitida por alimentos que se llama botulismo del lactante y que puede resultar mortal. En Santa Fe hemos tenido muchos casos de botulismo, no es una enfermedad muy, muy común, pero los casos que hemos tenido, han llevado a los niños a la muerte. Era muy común la práctica también de los que usan chupete, el chupete en la miel era una práctica muy habitual. Tratar en lo posible entonces de establecer que hasta el año de edad no es necesario que los niños prueben miel por este riesgo. En cuanto a los sucedáneos de la leche materna o las fórmulas infantiles o las leches artificiales, es sumamente importante, y aprovechando que son profesionales de la salud o estudiantes, tenemos que dejar en claro a todos los consumidores que es leche de vaca, porque por ahí creen que estos sucedáneos, estas fórmulas infantiles, no sé qué origen tienen. Muchas veces uno consulta y no saben decir qué origen tienen. Bueno, es leche de vaca. No se recomienda el uso de leche entera de vaca en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque posee alto contenido de proteínas. Se deben preparar también, esto es fundamental por la parte también de la seguridad, si es en polvo, y esto puede traer consecuencias si no se siguen las normas de higiene. Fíjense que hay que usar agua potable. Se debe disponer de agua segura para su preparación. Las fórmulas infantiles concentradas, o sea, las que estemos preparando con mayor cantidad de polvo, pueden causar deshidratación o también sobrepeso o constipación. Eso es tenerlo presente, que los niños que también toman fórmulas generalmente tienen más constipación, los niños amamantados a pecho. Dar la fórmula más diluida, lo contrario a lo anterior, diluirla mucho, agregarle más líquido, disminuye el aporte de nutrientes y puede ser causa de desnutrición. Yo creo que esto, para que ustedes se lleven el mensaje, importantísimo entonces recalcar que están elaborados con leche de vaca, si bien es leche de vaca modificada y se le hacen las modificaciones, todavía la industria no ha podido asemejarse a la leche humana. En cuanto a las consecuencias de la administración de la leche entera de vaca no modificada en menores de 1 año de edad, tener presente la deficiencia de hierro, que nos puede traer alergia a la proteína de leche de vaca, que es una patología que se está viendo muchísimo también, tetania por hipocalcemia, dermatitis amoníacal, diarreas, diabetes, consecuencias derivadas del aporte de ácidos grasos de cadena corta y sobrecarga renal de solutos,
por su composición también, y por esto no la estamos recomendando. Esta es la leche entera de vaca, la que no se modifica. En cuanto a la lactancia materna, también podemos ver que mejora la autorregulación de la ingestión. Vemos que los niños amamantados, esto está estudiado, tienen más control sobre la leche que succionan, y es muy importante destacar que la leche materna varía según la necesidad y la demanda. La leche va a tener más o menos grasas, también tiene que ver la hora del día. Así que bueno, van a ver después cuando vean los componentes de la leche materna, los van a ver con Mili Ferrando. Va a ser muy importante que tengan presente estas cuestiones, pero es importante esto. ¿Por qué es importante? Y porque niños amamantados van a regular mejor su ingestión, van a tener una mejor regulación de la ingestión. Niño amamantado con biberón o biberón y con leche de fórmula, con fórmula infantil, tiene una autorregulación menor. No regula bien porque es más fácil succionar de la tetina a la leche y pasa más cantidad de líquido. La alimentación materna durante el embarazo y la lactancia establece en el escenario de las preferencias una amplia variedad de alimentos y sabores, a través de la leche también. Ya dijimos que durante el embarazo hacemos un transporte de sabores a través de la placenta. Y bueno, lo mismo acá en la alimentación materna a través de la leche. Por eso es tan importante que la mamá tenga una alimentación variada. Muchas veces están estos mitos en cuanto al tema de los gases, de los cólicos, de qué pasa si como cebolla o ajo y le transfiero el olor muy fuerte, el niño va a rechazar ese alimento. Bueno, eso tampoco es cierto, al contrario, es muy beneficioso porque si ya lo está adquiriendo a través de la lactancia, después lo va a aceptar mejor cuando tenga que comenzar a comer. Los lactantes amamantados aceptan más rápido alimentos nuevos. Esto también está estudiado. En cuanto a los 6 meses, así vamos, los comienzos de alimentación complementaria, es el inicio. Vamos a ofrecer, para poder mejorar esta calidad energética y que no sean preparaciones muy diluidas, que no nos estén aportando buenas calorías, papillas o purés de todos los colores, tienen que ser verduras cocidas, no crudas ni de hoja. Frutas vamos a ofrecer todas, esto es algo también bastante novedoso, antes porque había algunas. Disculpen que me está sonando el teléfono, un segundito. Estaba sonando el teléfono de la oficina y no me puedo concentrar. Papillas o puré de todos los colores, ya habíamos nombrado, y les estaba diciendo frutas todas. En cuanto a las frutas, es muy importante tener en cuenta que había muchas frutas que se evitaban por el riesgo de alergias o porque se le tenía miedo a las alergias. Nosotros hemos hecho un estudio muy exhaustivo de diferentes publicaciones y bueno, en realidad no hay ninguna fruta que no se pueda consumir. Inclusive tener presente que en familias que tengan antecedentes de alergias alimentarias, tampoco se prevé que retrasando la incorporación de ciertos alimentos, esto pueda retrasar la aparición de los síntomas. Así que bueno, frutas vamos a ofrecer todas. Carnes todas también, inclusive bueno, ahí destacamos al hígado, es un alimento que tiene mucha cantidad de zinc, mucha cantidad de hierro, y es un alimento que es bastante disponible, que tiene dentro de todo un costo bajo. Así que bueno, de las carnes también lo destacamos al hígado. El huevo cocido, también antes se pensaba que había que separar y ofrecer primero la yema y luego la clara. Bueno, hoy se sabe que a partir de los 6 meses ya se puede agregar a la alimentación complementaria el huevo cocido. Aceite crudo, no de mezclas con soja. Después ya les voy a contar por qué hacemos tanto hincapié en la soja. Cereales, arroz, maíz, fécula de maíz, sémola, avena bien cocida, no integrales sobre todo, como explicaba hoy Flor, por el tema de la absorción de los nutrientes. Así que estamos propiciando, fíjense, a los 6 meses, todo lo que nos dé el mayor aporte de hierro para evitar la anemia del lactante. La frecuencia, hay una recomendación de la frecuencia que es comenzar con una comida por día, pero también va a ser muy relativo a cada familia y a las costumbres. Por lo menos, comenzar con esa comida por día. Y la consistencia, recuerden entonces que no sea muy procesado.
tienen que ser purés y papillas espesas, para que los niños y las niñas también vayan mejorando sus hábitos y vayan también teniendo presente todo lo que tenga que ver con la masticación, se pierde el reflejo de obstrucción de la lengua, ya los niños comienzan a tener algunos hitos del desarrollo que son normales a esta edad y necesitan no algo muy procesado, sino que tratemos, digamos, de aportar estos purés y papillas espesas. Siempre la recomendación va a ser continuar con la lactancia materna hasta los 2 años o más, comer en un lugar tranquilo, sin distracciones y sin pantallas, que es algo que tenemos presente en todo momento, en los celulares, el televisor, así que bueno, eso también es importante para que vaya aceptando mejor los alimentos. La comensalidad también está estudiada, que es sumamente importante. Así sea con una sola persona de la familia o con un cuidador, es fundamental que le hablemos, que le mostremos, que debemos experimentar, que toquen, que se manchen. Todo lo que no nos gusta por ahí a las mamás o a los cuidadores lo tenemos que dejar hacer porque ellos, a través de los sentidos, también van a aceptar mejor los alimentos. Ofrecer agua segura en vaso, no bebidas artificiales ni azucaradas, tampoco infusiones, no son necesarias por lo mismo que dijimos hoy de 0 a 6 meses. Las bebidas y las infusiones específicamente interfieren con la absorción de los nutrientes que estamos buscando que se absorban correctamente a estas edades, a estos meses. Evitar alimentos ricos en grasas, azúcares y sal. Nosotros lo pusimos así en el folleto para que todos puedan comprender y no la palabra ultraprocesado, porque por ahí puede resultar menos amigable para el que no está en el contexto, digamos, de la profesión de la nutrición. A partir de los 6 meses, si continúa con leche materna, no es necesario incorporar otros lácteos. Otro punto que lo encuentro muy, muy importante, valga la redundancia, yogur, queso, leche de vaca o fórmulas no son necesarias si el niño toma teta. Si toma leche materna, no es necesario agregar otros lácteos. Es muy común también, ya por suerte creo que se está perdiendo, pero todavía está la recomendación de agregar el yogur a los 6 meses. Es un alimento que va a desplazar a la lactancia y que no va a ser necesario en esta etapa. En cuanto a la suplementación con hierro también, eso va a ser sugerencia del pediatra. Después, Flor, si querés, más adelante podés hacer hincapié sobre esto. Flor Fontana. Sí, hay varias cosas que estamos poniendo en el chat. Bueno, bárbaro. Ya vamos a ir contando y despejando las dudas al final. ¿Cuándo comenzamos? Entonces, volvemos a recalcar esto. El comienzo de la alimentación complementaria se da para nosotros a los 6 meses, según la evidencia científica de estos organismos internacionales como OMS, UNICEF, OPS. Hay algunas recomendaciones que pueden estar a partir de los 4 meses, pero bueno, nosotros no lo estamos recomendando. Sin embargo, es importante sí comentárselos, que se constata mayormente que comienza la alimentación complementaria a los 4 meses en algunos niños que son alimentados con fórmula, menor nivel de educación materna, asesoramiento del profesional de la salud o percepción sobre el bebé, la edad suficiente, que tiene hambre, o para que duerma más tiempo. Bueno, esto es una realidad, así que bueno, hay que tener presente que es riesgoso indicar esto, por lo que yo les comentaba al principio, el sistema digestivo, el sistema renal, sistemas del organismo no están, ni siquiera la inmunidad del niño está preparada para recibir ciertos alimentos. Así que tenemos que cuidar mucho a este niño y a esta niña para que después tengan un desarrollo acorde y no tengan enfermedades a corto o largo plazo. Y también se ven madres menores de 25 años. La alimentación complementaria también es muy importante tener presente que si bien la recomendamos a los 6 meses, puede haber algunos niños que no estén preparados, que no tengan todavía estos hitos del desarrollo que se piden, que lo adquieran, digamos, al mismo tiempo, aunque en general estos cambios suelen ocurrir en torno al 6º mes, pero es importante también decirlo, que cada pediatra va a evaluar, cada nutricionista va a evaluar también estos hitos del desarrollo que se solicitan de alguna manera para poder comenzar con la alimentación complementaria. Se requiere presentar un interés activo por la comida, la desaparición del reflejo de obstrucción de la lengua también, ser capaz de tomar comida con la mano y llevarla a la boca y mantener la postura de sentación con apoyo. Así que eso es importante también para los que son pediatras.
La lactancia materna a los 6 meses versus alimentos antes de los 6 meses, contarles nomás que no hay ninguna ventaja en el crecimiento de recién nacidos a término de comenzarla antes de los 6 meses. No hay ventajas en el crecimiento de recién nacidos de bajo peso tampoco, y produce pérdida neta de nutrientes. Los alimentos incorporados desplazan a la leche humana, yo se los había comentado, muchos de esos alimentos que no sean adecuados la van a desplazar, ni hablar si es antes de los 6 meses, por esta capacidad gástrica de los bebés también, que es reducida. Aumenta la morbilidad infantil y aumenta la mortalidad infantil, súper importante. Esto tiene que ver con algunas cuestiones también, tanto de seguridad como de saludables. En cuanto a la alimentación complementaria, tenemos que tener presente que después de los 6 meses de edad es más difícil que los niños amamantados exclusivamente cubran sus necesidades nutricionales, por eso la comenzamos a los 6 meses. No se debe retrasar tampoco a más de 6 meses, ni siquiera en niños que presenten alergias alimentarias o antecedentes de alergias alimentarias, tampoco es positivo. Comenzamos a los 6 meses que ya los niños y las niñas están preparados, ni la retrasamos ni la adelantamos. Recomendación basada en evidencia científica, la lactancia materna tiene que continuar a libre demanda hasta los 2 años o más. La leche materna va a continuar brindando al niño protección contra las enfermedades y mayor parte de calorías. También vemos que alrededor de los 2 años, los niños que continúan con la lactancia tienen buena cobertura de algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina C. Casi el 80% se sigue aportando por la leche materna, si por lo menos los niños y las niñas tienen 5 tomas diarias de leche humana. La leche materna tiene más grasa y calorías cuanto más meses de lactancia pasen. Fíjense, de 2 a 6 meses, 74 calorías, y de 12 a 39 meses, 88 calorías. A partir de los 6 meses, algunos conceptos que nosotros queríamos destacar en las guías y que las pueden ayudar es continuar con la lactancia materna porque va a favorecer la aceptación de los alimentos que ingiere la madre. Continúa aportando la mayor cantidad de calorías que ingiere la niña o el niño durante el día. Es bueno para el neurodesarrollo del bebé y el vínculo madre-hijo. Previene enfermedades y protege la salud de la madre. En cuanto a la alimentación complementaria oportuna, hay muchísimos métodos ahora. Yo creo que ustedes deben elegir el método que les resulte. Yo creo que como profesionales tenemos que recomendarles a las mamás los métodos que quieran, pero tener en cuenta sí el concepto de alimentación complementaria oportuna para ver esta introducción de alimentos complementarios según los hitos del desarrollo. Que el niño se sienta sin apoyo, tiene buen control de la cabeza y del cuello, muerde o mastica, toma alimentos con la mano, ya no tiene reflejo de obstrucción, son algunos de los que ya les había mencionado, indica un deseo por la comida, son los más importantes para tener en cuenta para saber si el niño o la niña están preparados para comenzar con la lactancia. ¿Y cuál es nuestra tarea como profesionales de la salud? Acompañar el aprendizaje y el conocimiento de los alimentos nuevos, no forzar al niño a comer ni a terminar el plato. Estos eran conceptos que se veían antes y bueno, tenemos que tener presente que no lo debemos forzar. Siempre ellos van a saber regularse y autorregularse, van a saber decir hasta acá, aprovechar este momento para relacionarnos con el bebé. También no olvidarnos de la comensalidad, que es un momento importante. Y recordemos que las preferencias alimentarias se van a establecer a temprana edad, a partir de los sabores que la madre ingirió en el embarazo. Los lactantes amamantados son más propensos a consumir alimentos sanos. Más variada en los alimentos que toman pecho, la alimentación es más variada en los alimentos que toman en los niños que toman pecho, perdón. Preferencia innata por lo dulce y los jugos, hay una familiarización también con los alimentos, ya les digo, fíjense en la imagen, el tema de tocar y poder comer siempre bajo supervisión, pero solos, también los ayuda muchísimo. Hay un aprendizaje asociativo también, que es muy importante, y un aprendizaje observacional, por eso dejarlos que puedan experimentar con todos los sentidos. En cuanto a la lactación guiada por el bebé, es muy similar a lo que les hablé hoy de la alimentación complementaria oportuna y guiada por el lactante, alimentación complementaria autorregulada, gradual,
irles presentando. Otra cosa que no les dije que es muy importante es no mezclarle todos los alimentos en una sola papilla o puré. Tratar de hacer papillas pero que vean diferentes colores. Ahora vamos a ver en otras fotos lo que les estoy diciendo. No pasa nada si lo mezclan. Lo ideal para que puedan ir teniendo una alimentación gradual y vayan aceptando más los sabores, está bueno separárselos en el plato para que puedan irlo viendo. La alimentación como experiencia interactiva positiva, permitiendo que se alimenten por sí mismos y exploren con los sentidos, tocar, chupar, que era lo que yo les decía hoy también. Van a escupir los alimentos, hay un reflejo que se da y es así que bueno, pueden escupir, pero las neofobias se vencen con hasta 10 pruebas del alimento o más. Hay estudios que indican que es de 16 a 18 veces lo que un niño debe probar también para poder aceptar y vencer la neofobia, que es muy común también hasta la edad de 2 a 5 años. Entre los 7 y los 9 meses vamos a agregar las legumbres, lentejas, arvejas, porotos, garbanzos, siempre partidas, remojadas y bien cocidas, no soja. Otros cereales, fideos y pan, fíjense que siempre nos preguntan por qué lo agregamos acá. No lo agregamos a los 6 meses, porque si no es como que siempre se comienza con el pancito o con el fideo y se pierden los otros alimentos que tienen mejor calidad nutricional. Así que bueno, se los vamos a ofrecérselos a partir de los 7 a los 9 meses. Evitar galletitas y panificados empaquetados, todo lo que es ultraprocesado. La frecuencia es de 2 a 3 veces por día. La consistencia tiene que ser, fíjense en la foto, picado fino, alimentos pisados. Las recomendaciones siempre las mismas, continuar con la lactancia materna hasta los 2 años o más, comer en lugar tranquilo, sin distracciones y pantallas, ofrecer agua segura en vaso, evitar alimentos ultraprocesados o ricos en grasas, azúcares y sal, y no es necesario incorporar otros lácteos. Entre los 9 y los 12, fíjense también las fotitos, que son fotos reales nuestras, cómo vamos a ir. ¿Vieron lo que les digo de separar un poco el tema de los alimentos para que también los niños puedan verlos y a nivel sensorial también les llame un poco más la atención? Si les procesamos todo, no ven cuál es el contenido de ese alimento y lo van a rechazar más. Asegurar variedades de frutas y verduras, incluir verduras de hojas y crudas, acá está así, porque desaparece el riesgo de la metahemoglobinemia. La frecuencia es de 3 a 4 veces por día. Les vuelvo a repetir que las frecuencias siempre son recomendaciones generales. Después van a ir viendo cada niño y cada niña qué es lo que ustedes tienen que ofrecer. Consistencia, picado fino, trocitos, alimentos que pueda agarrar con la mano, que pueda tomar con la mano. Y volvemos a repetir las mismas recomendaciones. Y más de 2 meses, sí podemos agregar ya leche, yogur y quesos. En cuanto al yogur, vamos a tratar de incorporar los que sean más naturales, que no tengan tanta cantidad de colorantes, aditivos, pero bueno, realmente leer los rótulos a veces es bastante tedioso, así que bueno, intenten los que pueden, y si no, tratar de que sea un yogur que les dé el mensaje de que tiene menor contenido de azúcar. Tampoco pueden tener edulcorantes, no recomendamos los lácteos descremados hasta los 2 años. Incorporar todos los alimentos saludables que come la familia. Recomendación, volver a hacer hincapié en que la familia tiene que mejorar los hábitos. No es ofrecerle al niño que se está alimentando, que está comenzando con su alimentación complementaria, algo saludable, y la familia estar comiendo otro tipo de alimentos. Si toma leche materna, esto es un punto muy importante, no es necesario incorporar otros lácteos. Volvemos a las aproximadamente 5 tomas de teta por día, y la frecuencia 4 a 5 veces por día. La consistencia, trocitos pequeños, evitar alimentos que puedan causar que la niña o el niño se atragante. Esto sí, los esféricos tenemos que tener presentes las nueces, las uvas, aceitunas y maníes. Se los podemos dar, pero más procesados, porque dárselos completos es bastante riesgoso. Continuamos con la lactancia hasta los 2 años o más, y seguimos con las mismas recomendaciones que ya les había leído anteriormente. En esta etapa muy importante hacer foco en la bebida, agua segura siempre, y aprovecho porque ahora en Santa Fe estamos teniendo Santa Fe Capital.
estamos teniendo un cambio en el sabor del agua, pero sí llevar tranquilidad de que el agua es potable. Cambió el sabor porque cambió la toma, al estar el río tan bajo, cambió la toma y bueno, y hay como una especie de psicosis con el tema del agua y les quiero llevar tranquilidad que el agua es potable, solo que ha cambiado el sabor. Tiene un poquito más de sodio. No sé si les ha pasado esto, si hay gente que está haciendo el curso que sea de Santa Fe, con el agua. ¿Me están escuchando? Sí, Milagro. Ay, El me agua, asusté. lo que comentaste del agua es cierto, mucha gente, encima estamos en una época donde hay muchas consultas por diarrea y todo lo Claro, todo el lo, agua, exactamente. pero bueno, quedarse tranquilos. ¿No? Quedarse tranquilos que es potable, solo que ha cambiado la toma de donde Aguas Provinciales hace la potabilización. Así que el sabor cambió. Bueno, y algunas recomendaciones no son para el menú escolar, ahí se ha tapado, se ha salido un cuadrito que yo había puesto para tapar, porque en realidad no es solo para menú escolar, sino que sirve para todo. Es servir agua potable para acompañar las comidas, que esté presente, incluir diariamente verduras, utilizar aceite en cantidad moderada en lugar de manteca, evitar el agregado de sal a las comidas y no poner el salero en la mesa. Esto con respecto al aporte de yodo que decía Flor, sí, es un limitante porque la sal iodada es una fuente y bueno, y tenemos que tener en cuenta que tampoco vamos a agregar tanta cantidad de sal. Incluir fruta como postre. No es necesario que haya un postre, pero si la familia está acostumbrada, poder ofrecer frutas, que sea la forma, digamos, de poder suplir ese postre, que es a lo que estamos acostumbrados, algunos, y controlar la cantidad y el tamaño de las porciones servidas también va a ser importante. También tener presente que no podemos a los 6 meses o 7 o 9 o 12 pretender que los niños coman una cantidad de comida como la que estamos acostumbrados los adultos. Volvemos al tema de la autorregulación y a lo que ellos van a necesitar dependiendo la capacidad gástrica. Así que no querramos ofrecer un super plato. Hay niños que comen mucha cantidad y otros que se autorregulan y no comen tanto. Así que no tengamos miedo con eso, no nos forcemos a comer. Les vuelvo a presentar la gráfica de alimentación segura y saludable, la pueden buscar en la página de la agencia, en temas y campañas. Es bastante útil porque son las GAPA fusionadas con las 5 claves para mantener alimentos seguros y evitar enfermedades. Sobre todo el tema de cocinar completamente las carnes, ya que las empezamos a consumir a los 6 meses, para evitar enfermedades transmitidas por alimentos como ser el síndrome urémico hemolítico, que ahora el 19 de agosto se celebra el Día Nacional. Es una enfermedad transmitida por alimentos que es muy común en Argentina, tenerlo presente. Algunas ideas, la mayoría son de Flor, fotos de Flor Fontana, que le prepara a sus hijos. Así que bueno, ahí tienen algunas ideas saludables de preparaciones. Durante la pandemia hemos podido cocinar un poco más, por ahí uno se ha abocado a cocinar cosas más dulces, o bueno, tratemos de ir optando por diferentes opciones, pero más saludables. Y en cuanto a ideas novedosas, fíjense, para algunos festejos o celebraciones también, algunas son más de verano, pero tienen ahí algunas ideas también para ir ofreciendo de platos o de postres que están buenas. Ya vamos, quedan algunas filminas, pero ya vamos finalizando. En cuanto a algunas recomendaciones para las comidas, planificar y pautar horarios, aprovechar a cocinar en casa, animarse a cocinar alimentos y preparaciones desconocidas, planificar las comidas para que siempre tengamos alimentos frescos, aprovechar el deseo de comer en determinado alimento para ofrecer en la misma preparación uno nuevo y desconocido. O sea, el que ya conoce, mezclárselo con otro desconocido para que lo pueda ir aceptando mejor, pero no mezclárselo en el mismo plato, en la misma preparación. En la mesa también tener en cuenta siempre colocar agua, ya lo habíamos dicho, recuperar esa frutera como centro de mesa o que esté disponible también, y no dejar visible alimentos como golosinas, snacks, galletitas o panificados, porque, bueno, no tienen que estar en las comidas de cada día, sino que tienen que ser de consumo ocasional.
Recomendaciones de alimentación segura y saludable, el lavado de manos fundamental, el utilizar agua segura. Yo esto lo digo mucho porque, por ejemplo, yo vivo en Arroyo Leyes, no tengo agua segura, por lo tanto tengo que comprar agua de bidón. No sé si hay alguien que tenga el micrófono abierto. Si se utilizan mamaderas y tetinas, ¿pueden cerrar el micrófono? Si se utilizan mamaderas y tetinas, esterilizarlos periódicamente, lavar bien las frutas y las verduras, cocinar completamente las carnes y el huevo, evitar que los alimentos cocidos o listos para consumir estén en contacto con alimentos crudos, mantener los alimentos frescos o crudos en heladera. Esto también es importante, las comidas ya preparadas no tienen que permanecer a temperatura ambiente, sobre todo en Santa Fe que tenemos temperaturas tan elevadas en verano, no dejarlas en la olla, en el horno no conserva, no es una heladera, así que todo lo que terminemos de consumir, de preparar, cuando esté listo, si no se consumió, en lo posible reservarlo, pero no puede permanecer más de 2 horas afuera de la heladera. Las comidas o alimentos que sobren tienen que calentarse a temperaturas bastante elevadas. Eso que dejamos, que quedó menos de 2 horas fuera de la heladera, luego lo guardamos y lo vamos a sacar al otro día para comerlo, o para ofrecérselo a los niños, a los bebés, tenemos que sí o sí calentarlo a temperaturas elevadas y luego ver de bajarla un poco o no ofrecérsela inmediatamente para que no se quemen. Pero es importante calentarla a temperaturas elevadas porque ya es un alimento que va a tener mayor desarrollo microbiano. Y en cuanto a alimentos saludables, alimentación saludable, evitar alimentos ricos en grasa, azúcares y sal, ahí está todo el listado de cuáles son para nosotros, y en realidad es en cuanto a los perfiles de OPS también. Preferir alimentos que se produzcan y elaboren en la localidad, no agregar sal ni caldos concentrados a las comidas, no agregar azúcar ni miel a las papillas, tampoco edulcorantes. Los edulcorantes menores de 2 años no se recomiendan, y la bibliografía está indicando que, bueno, que en realidad lo menos posible, tanto para de edulcorante y de azúcar me estoy refiriendo, tanto para niños como para adultos, bajar el umbral de dulzor y tratar de consumir alimentos naturales. No untar el chupete con miel, ni usarla antes del año de edad. Preparar papillas con leche de mamá, eso también, ese mensaje lo pueden dar. Se puede agregar esa leche de la mamá que se extrae a las papillas o a algunos postres. Ofrecer preferentemente las frutas y no los jugos. Y tener precaución con la temperatura de las preparaciones ofrecidas, no muy calientes. Una pregunta que nos hacen siempre es ¿por qué no el jugo si es de naranja exprimido? Bueno, la SAP se ha pronunciado y también, bueno, a nivel mundial se sabe que a nivel metabólico todo lo que sea jugo ya está procesado y se va a absorber o va a tener un índice glucémico mucho mayor, como hoy Flor les estaba contando los índices glucémicos, que las frutas completas, que van a tener ollejos, que van a tener más contenido de fibra natural. Así que por eso no estamos recomendando los jugos ni a los niños ni a los adultos, por el impacto metabólico que tiene. Volvemos a la recomendación de tomar agua de la canilla. Y para evitar la anemia del lactante, Flor, no sé si ahora vos, creo que ya sí estoy finalizando, pinzamiento tardío del cordón, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses e incorporación de carnes desde los 6 meses. Tener presente que a contar lo de la suplementación. La exposición de alimentos complementarios inadecuados puede predisponer el desarrollo de enfermedades tales como malnutrición, alergias alimentarias, enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Por eso, volvemos a decir, no es que yo le doy alimentos a los 4 meses y no va a pasar nada. Puede que no pase nada, como puede que, y está ampliamente estudiado, que la exposición de alimentos complementarios inadecuados va a predisponer al desarrollo de alguna de estas complicaciones. Y bueno, son cuestiones que tienen que ver con la autorregulación. Esto está todo en nuestras guías de alimentación complementarias. Favorecer que tomen los alimentos ofrecidos por sí solos, ofrecer los alimentos de a uno por vez, ya algunas se las fui mencionando. No utilizar la comida como premio y castigo, no pantallas, permitir que coman con todos los sentidos, así aceptan mejor los alimentos. Y durante las enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos como pecho y agua, y ofrecer alimentos blandos y favoritos.
La comensalidad no se la olviden, aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y diálogo con otros, súper importante. Y ahí les dejo la página de la agencia donde pueden descargar las guías de alimentación complementaria. Bueno, y hay un montón de otras actividades y campañas en las cuales tienen recetas, está la campaña de Comer Estación también, que la pueden ver, para estimular también las huertas familiares, y ver cada alimento qué es lo que nos está aportando y en qué cantidades lo debemos consumir. Bueno, les agradezco, muchas gracias por la atención. Ahí tienen, saqué el contacto. Ahí dejé de compartir. Yo puse en el chat el link de la guía. Bárbaro. Y bueno, si tienen dudas o consultas, estoy abierta. Voy a ir respondiendo a lo que ya pusieron allí. Bueno. Que en general son las dudas que surgen siempre. Con respecto al orden que pusimos nosotros de sugerencia para comenzar con los alimentos, es por una cuestión de conocer un poco cómo es la cultura nuestra, sobre todo a nivel, digamos, público. Sabemos que el alimento más elegido a veces es los fideos, los panes, y sabemos que los nutrientes críticos que debemos reforzar están en las frutas, las verduras y las carnes. Por eso es que nosotros, en la discusión que tuvimos entre todos los integrantes de la mesa para confeccionar esta guía, decidimos ponerlos a partir del 6º mes como los más importantes para arrancar. No es una cuestión de que no se pueda dar todos los alimentos desde el inicio. O sea, ustedes cuando estén acompañando a las familias, generalmente las van conociendo, saben cómo son. Esto es una guía que nosotros elaboramos de base científica para dar las recomendaciones. Entonces, en eso es lo que nos basamos para poner al principio frutas, verduras y carnes como principales alimentos para empezar, a pesar de que puedan incorporar las legumbres del inicio, a pesar de que puedan incorporar fideos y pan desde el inicio. Eso iba a decir, las legumbres es algo muy consultado, no es que no se pueden a los 6 meses, pero nosotros propiciamos también, por el déficit de hierro que se da a nivel nacional y demás, que se prioricen las carnes, que se prioricen frutas y verduras. O sea, cada mensaje que fuimos poniendo tiene que ver con todo, digamos. Por ejemplo, ahí el último mensaje que hablábamos de anemia, decíamos la importancia de otras prácticas que se fueron comprobando en salud como beneficiosas para la madre y el niño. Entonces, incorporamos también como mensaje la práctica de esperar que deje la piel del cordón, si el niño no está grave, para también ayudar a la prevención de anemia, la lactancia exclusiva, sin otro tipo de líquido alimento hasta el 6º mes, y la incorporación de carne a partir del 6º mes por el alto contenido de hierro más biodisponible, digamos, el cuerpo lo aprovecha más. La población infantil, o sea, justamente la menor de 2 años, es la que tiene más riesgo de anemia en nuestro país. Más casi el 40% de los chicos de esta edad tiene anemia. Entonces, a eso van referidos los mensajes. Espero que haya ayudado y se haya recibido. Con las legumbres sabemos que son fuente de hierro y todo, pero hay que tener algunos cuidados más, que eso se van trabajando individualmente con las familias que uno acompaña. ¿Estamos? Y por otro lado, sí, sé que no se escucha bien porque es el micrófono que tengo y estoy en una sala gigantesca y yo sola, entonces disculpen, pero es lo que tenemos. Bueno, y por otro lado, la otra pregunta que salió, y que sale siempre del método BLW, nosotros hicimos en la guía un enfoque de alimentación perceptiva, por todo. Yo quería, Milagros, si vos podías dejar las últimas plaquitas para poder mostrar.
la importancia de estar atento, o sea, el que está acompañando en el alimento al niño, lo haga en una forma atenta, cuidada, que estemos sin pantallas, que estemos dejándolo estar en contacto con el alimento, todas esas cuestiones, no importa si tienen un nombre o no. El nombre general se llama alimentación perceptiva, es decir, ir dejando que el niño se ponga en contacto con el alimento, que siempre esté al cuidado de un adulto y que el adulto vaya estando atento a las señales de hambre y saciedad del niño, ofreciéndole todos los alimentos que deje tocar, jugar, manipular y solo ir acompañando estas etapas del desarrollo del niño que se van adquiriendo habitualmente según cada niño, es decir, primero a lo mejor no agarre con la mano en las primeras veces que empieza a comer, a lo mejor se lo ofrezcamos con cuchara, después al mes siguiente o al otro ya esté listo y lo empiece a agarrar, lo importante es siempre ofrecer, siempre ofrecer. La forma de cómo le vamos a ir brindando esos alimentos, como dijo Milagros, puede variar, pero lo más importante es el enfoque de alimentación perceptiva y de estar siempre atento al niño, las necesidades del bebé, y son todos estos conceptos que fuimos nombrando ahora. Y acá hay una última pregunta que dice, ¿hay algún material con pautas para chicos que son muy selectivos? En general, esta cuestión es una cuestión a abordar clínicamente, o sea, hay que ver si no tiene que ver con una cuestión de un trastorno sensorial, si es alguna cuestión de cómo se está ofreciendo los alimentos, o sea, no hay una única bibliografía para eso, digamos, hay muchas cosas integradas para evaluar. Así que no sé, Cecilia, que haces la pregunta a qué te dedicas, pero después te podemos decir quién podría ser el abordaje. Si tenés algún paciente específico, digamos, que estás tratando o llevando adelante con este inconveniente. Y después tener en cuenta las distintas etapas del niño donde se van dando esas selectividades que son habituales y normales y cómo surtirlas como familia para no caer en la disminución de alimentos disponibles, digamos, para niños. No sé, chicas, si quieren agregar algo, ustedes. No, creo que... Sí, creo que fuiste muy clara y concreta con las respuestas a estas preguntas, así que estaría todo. Agregar nomás que, bueno, quien preguntaba por Baby Led Weaning, no es más que eso que mencionó Flor, que estar, digamos, ser perceptivos. No se trata solo del modo en que uno ofrece el alimento, si es en trozos o en papillas, sino también el respeto por la forma en que le ofrecemos los alimentos, el respeto a los tiempos del niño, un poco todo lo que ya comentaron en la presentación, así que está abordado ahí. Bueno, fue todo, muchas gracias, felicitaciones, muy claro. Creo que no me salté ninguna. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario final, no hace falta que sea pregunta, puede ser algún comentario. O si les llega a surgir alguna otra duda o consulta, nos pueden enviar a tu correo. No sé, ahí hay en el curso hay un lugar para hacer las preguntas, si no, yo había dejado en la presentación también mi correo. O me pueden escribir a capacitacion@sal.gov.ar. Bueno, gracias por compartir este día, felicitaciones a las nutricionistas y nos vemos mañana. Esperamos que les haya servido. Gracias. Hasta luego, saludos. Chao, chao. Gracias, chicas. Hasta luego.
Adiós, chicas. Hasta mañana. Chao.